¿Ustedes saben cuántas veces en promedio miente una persona al día? Pues una firma encuestadora se dio a la tarea de investigar, de hacer la investigación y calculó que en promedio las personas mienten de 20 a 200 veces al día. Imagínense. Eso lo que muestra es que la mentira y el engaño son más comunes de lo que nosotros pensamos. Y nosotros lo vemos en la vida diaria, ¿no? Nosotros podemos ver que en muchos ámbitos la mentira y el engaño hacen parte de la vida diaria de las personas. Los políticos usan la mentira, el engaño, los comerciantes también la usan, los abogados, los administradores. Y bueno, la lista es interminable, ¿cierto? Se puede decir que la mentira y el engaño es uno de los pecados más comunes en la vida práctica del hombre. Y vivimos en un mundo donde la mentira y el engaño son el pan de cada día, al punto que nos queda como difícil saber en quién podemos confiar, ¿no? Realmente, con tanta mentira, con tanto engaño, uno en quién puede confiar. Y cuando hablamos de la predicación del Evangelio, cuando hablamos de la vida de la iglesia, cuando hablamos de la exposición de la Biblia, pues a uno le gustaría decir que en esto la cosa es diferente. Sin embargo, nosotros vemos que el engaño y la falsa doctrina son algo común también en medio de nuestra sociedad. Es decir, también abunda el engaño en medio de las personas que supuestamente están enseñando la verdad. Y desafortunadamente hay muchas personas que han caído presas de ese engaño y que han sido abordadas por charlatanes que han pretendido ya sea estafarlos o abusar de ellos, ¿no? Y son personas que están resentidas muchas veces con la fe, resentidas con el Evangelio. Y esa es una triste realidad, pero es la verdad. La pregunta es, en medio de ese contexto de engaño, de mentiras, en medio de toda esa maldad, ¿cómo podemos saber si una persona que nos predica, que nos enseña, nos está diciendo la verdad? ¿Es un verdadero hombre de Dios o es un falso profeta? Pues la respuesta la dio el mismo Señor Jesucristo, que hablando precisamente de los falsos maestros, él dijo una frase muy, muy certera. Él dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y esa es una de las tantas anécdotas sabias del Señor Jesucristo que parten de lo lógico de la naturaleza hacia la complejidad de la realidad del corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es complejo. Y aunque parezca complicado entender quién es en realidad la persona que nos está hablando, si es un verdadero hombre de Dios o es un falso maestro, la verdad, la realidad, mis hermanos, es que Jesús nos dio la clave. Los frutos delatan al maestro, ¿cierto? Los frutos delatan la persona. A los falsos maestros se le conocen por sus frutos. ¿Por qué? Porque así como los espinos no producen uvas, como dijo el Señor Jesucristo, tampoco una falsa doctrina produce los frutos que solamente el Evangelio del Señor puede producir. Entonces miren lo importante. Los frutos son algo esencial en nuestro discernimiento como creyentes. Los frutos son importantes a la hora de poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es engaño y lo que es realidad. Y es precisamente de eso que vamos a estar hablando hoy en día, en este día de estudio, de los preciosos frutos del Evangelio, y vamos a aprender un poco acerca de cómo entender la diferencia, ¿no? Y sin más preámbulos, pues nosotros continuamos estudiando esta epístola preciosa del apóstol Juan, esta primera epístola. Tenemos un lema. ¿Cuál es el lema? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y estamos en nuestro sermón número 39. Que se titula Identificar los frutos. Vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18 al 20. Primera de Juan 4, del 18 al 20. Dice este texto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esta es la primera epístola del apóstol Juan. Y recordemos que él escribe a una iglesia que ha sido afectada por la falsa doctrina. Estamos estudiando el capítulo 4, donde el apóstol nos ha estado enseñando 10 claves para el discernimiento cristiano. Hemos visto ya 9 de esas claves que han afianzado nuestro discernimiento ante tanta falsedad y ante tanto engaño, ¿no? No solo por parte de los falsos maestros ese engaño, sino por parte muchas veces de ideologías, de formas de pensamiento que se van poniendo muy de moda, pero que son muy contrarias a lo que la Biblia dice. Y esto es importante porque esto nos ayuda a discernir cuando entra o pretende entrar un falso maestro, o también falsos hermanos que se infiltran a las iglesias locales para sacar algún provecho egoísta. Entonces todas estas claves nos han sido de provecho, nos han servido a nosotros como iglesia, nos están fortaleciendo en el área del discernimiento. Y yo quisiera recordar un poco lo que hemos visto porque hoy es nuestra última clave. La primera clave que vimos fue la importancia de conocer la realidad de manera bíblica, ¿cierto? De conocer la realidad en que vivimos de una manera bíblica, ¿cierto? Lo segundo es conocer las Escrituras. Es importantísimo para poder tener discernimiento, es conocer las Escrituras. El tercer punto, vimos que necesitamos, si queremos tener discernimiento, conocer el Evangelio bíblico, ¿cierto? Hoy en día hay muchos mensajes que se predican como el Evangelio, pero que no son el Evangelio bíblico. Cuarto, dijimos que era importante aprender a identificar al maestro, ¿cierto? Aprender a discernir entre un maestro falso y uno bueno. El quinto punto, dijimos conocer a Dios, la importancia de conocer a Dios. Si sabemos quién es Dios, entonces sabemos cuál es la doctrina de Dios. Sexto, dijimos conocer las implicaciones del Evangelio. Hay unas implicaciones prácticas para la vida del hombre que ha verdaderamente recibido el Evangelio y también son importantes conocerlas. El séptimo punto dijimos reconocer la permanencia, ¿cierto? La Biblia nos habla y Juan específicamente nos habla mucho de la permanencia y es importante saber qué es permanecer, ¿no? Eso también lo vimos. El octavo punto dijimos entender qué es la conversión. Esa palabra conversión la usamos mucho, pero ¿qué es un convertido? Eso también lo aprendimos. El punto octavo era el de la conversión. El noveno era comprender qué significa realmente la redención. ¿Recuerdan que lo vimos hace 8 días? Y en la enseñanza de hoy vamos a hablar de esa décima clave importante para el discernimiento cristiano y es identificar los frutos. Entonces lo último de lo que Juan nos habla aquí es de los frutos. Y como enseñó el Señor Jesucristo, el Evangelio verdadero produce unos frutos específicos, ¿no? Unos frutos específicos que se pueden identificar, que se pueden ver. Si esos frutos faltan en una persona que profesa ser cristiana, si esos frutos faltan en una persona que pretende enseñarnos la Biblia, pues entonces estamos ante una persona que nos está mintiendo y nos está engañando, lo que nos está enseñando hoy el Señor. En el texto que vamos a estudiar y que acabamos de leer, el apóstol Juan lo que hace es hablarnos de 3 frutos imprescindibles de todo cristiano, de toda persona que verdaderamente es creyente y que son importantes para identificar una persona que está hablándonos la verdad o una persona falsa. Vamos a estudiar entonces esos 3 frutos imprescindibles y sin más que decir, pues vamos a entrar en materia, vamos a ver estos puntos. El primero de estos frutos que produce el Evangelio y que son evidentes en la vida de todo creyente es servicio a Dios por amor. Servicio a Dios por amor. En el versículo 18 Juan comienza diciendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo.
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el apóstol continúa en este texto con el tema del amor como un hilo conductor. Recordemos que ha sido una constante en la carta para argumentar, ¿no? Para decir lo que va a decir, para enseñarnos lo que nos va a enseñar. Y en este versículo, como ya hemos visto anteriormente, Juan usa la expresión amor o el amor en el contexto del evangelio del amor de Dios en Cristo. Recordemos que siempre Juan está apuntando no tanto al amor nuestro, digámoslo así, al amor humano, sino al amor divino, al amor que Dios tuvo para con nosotros en el evangelio y que nos impulsa a amarle a Él, ¿no? Y aquí el apóstol parte de la premisa de que el evangelio del amor de Dios, en ese evangelio no hay temor, dice él. Es decir, la base fundamental de las buenas nuevas del evangelio bíblico no son el temor humano, sino el amor divino. Miren lo importante, no son el temor humano, sino el amor divino. Ahora, cabe aclarar que cuando el apóstol aquí nos habla de temor, no se está refiriendo precisamente al temor de Dios, del que habla las Escrituras, que es fruto del Espíritu, ¿no? No es a ese amor, a ese temor de Dios bueno del que nos habla la Escritura, que es el principio de la sabiduría, no. Sino que aquí nos está hablando del miedo, que es fruto de la cobardía, del miedo, que es todo lo opuesto a la confianza y a la fe. Miren la diferencia, ¿cierto? La vida nueva del creyente no se basa en el temor servil, con ese miedo al castigo, nada más. No. La vida nueva del creyente no se basa en ese temor servil, como muchas veces lo enseñan religiones supuestamente cristianas, sobre todo legalistas, donde la gente obedece por miedo a las consecuencias. Entonces prácticamente viven bajo amenaza, ¿cierto? Es más, el apóstol Juan nos dice aquí en el texto que el evangelio del amor de Dios echa fuera ese temor servil. Y miren lo importante. Esa es una realidad que se evidencia claramente en la vida de los creyentes. Cuando Dios salva al pecador, lo hace por gracia. Recuerda que hemos estudiado esto. Y con base en la justicia de Cristo. No en la justicia del pecador, sino en la justicia de Cristo. Y lo hace una vez para siempre, lo hemos estudiado. De tal manera que, como vimos en la enseñanza pasada, el creyente puede estar seguro de su salvación. Recuerden que hablamos, nos preguntamos, ¿será que el creyente puede estar seguro? Claro que sí, dijimos, ¿cierto? Es más, Juan nos llama a todos a vivir en esa certeza, ¿cierto? Entonces miren cómo ya el creyente no vive en esa angustia o en ese temor, sino que él ya tiene una certeza y una confianza. Por supuesto que el creyente teme a Dios. Miren lo importante, él sí teme a Dios con temor reverente, pero es a Dios y no simplemente a las consecuencias. Miren, porque es diferente lo uno a lo otro. La Biblia nos enseña el temor a Dios, nosotros debemos temerle a Él. Y por supuesto que el creyente entiende que su pecado puede acarrear castigo, disciplina temporal. Y obviamente que el creyente la va a evitar, pero el creyente vive seguro de su salvación. Miren que el apóstol Juan ya nos había hablado anteriormente de eso. El creyente vive seguro, puede estar tranquilo, confiado para el día del juicio, ¿recuerdan? ¿Por qué? ¿Por su justicia? No, por la perfecta obra de Cristo. Entonces el creyente tiene paz y seguridad en medio de su rutina diaria. Y esa seguridad, como dice Juan, pues echa fuera el temor y en su lugar dejas un corazón agradecido, lleno de amor a Dios. Ese es el evangelio bíblico. El temor servil es contrario al amor porque ese temor es egoísta. Miremos lo que es el temor servil, ¿no? Es egoísta. Solo busca el bienestar propio y no el del prójimo. Miren lo diferente que es del amor. El temor servil dice, yo no lo hago porque si no yo sufro, ¿cierto? Si no a mí me va a ir mal. Está pensando solamente en él. Solo busca la gloria suya y no la gloria de Dios. Miren lo importante de esto. El temor servil no glorifica a Dios. El temor al castigo no implica el amor a Dios. Alguien puede por temor al castigo obedecer, pero eso no implica que esta persona ame a Dios. No implica arrepentimiento.
¿Qué es tan importante? No hay arrepentimiento. El hecho de que alguien obedezca por miedo no quiere decir que esté arrepentido. No implica tampoco la comprensión de la verdad y la justicia de Dios. El entender que lo que hizo es injusto, que falta la verdad, no. Y mucho menos un aborrecimiento de la injusticia cometida. No, una persona puede echarse para atrás en algo malo que está haciendo simplemente por temor, pero no porque comprende que lo que hizo está mal, que fue injusto, que les faltó a la verdad y que necesita corregirlo. Entonces miren cómo ese temor servil es contrario a lo que es el amor, porque nosotros hemos visto qué es el amor. Y el amor es la procura desinteresada del bien del prójimo. Tiene que ver con la gloria de Dios, no con la propia. Y por eso Juan dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, en el Evangelio de Cristo. El que tiene una obediencia, una práctica religiosa por miedo, pues no ha sido perfeccionado en el amor del Evangelio de Cristo. En cierta ocasión, yo andaba con un cristiano legalista, ¿no? Una persona que es cristiana, pero en estas iglesias que son legalistas. Y el hombre recibió un cambio, unas vueltas de un negocio que estaba haciendo, y la persona que le entregó el cambio, pues le dio 10,000 pesos de más. Este cristiano se dio cuenta y devolvió los 10,000. Entonces hablamos acerca de la situación, y yo le decía pues que gracias a Dios él se dio cuenta de esto, porque si no, pues la persona que le dio de más habría tenido que devolver de su salario este dinero, y pues para una persona en esa posición pues es bastante dinero. Sin embargo, él me dijo, no, realmente yo lo devolví no por eso, no por la señora, lo devolví, dijo él, porque he cuidado tanto mi salvación como para venir a perderla por 10,000 pesos, ¿no? Así me dijo. Y miren la respuesta. Su acto de devolver el dinero, ¿en qué estaba basado? ¿En la situación de esta mujer? ¿En el mal que podía haber ocasionado? ¿En la injusticia que cometería si no los devuelve? No, su acción se basó únicamente en el amor propio. En decir, yo no quiero sufrir y por eso voy a devolver esto. Miren que no hubo ni una comprensión de la justicia, no hubo ni siquiera una mención o un pensamiento acerca de Dios, de lo que Él ordena, de lo que Él manda, de lo que le glorifica a Él, sino que la mención de este hombre fue enseguida yo, ¿cierto? Dijo, es que yo he cuidado mi salvación y no voy a perderla por 10,000 pesos. Y eso es interesante porque su respuesta nos muestra una absoluta desconexión de este hombre por la justicia, por la verdad, ¿cierto? Un completo desconocimiento o falta de comprensión de lo que es la justicia de Dios y también de lo que es la gracia del Evangelio, ¿no? De cómo funciona el Evangelio. Pero muchas personas que se denominan cristianas tienen un pensamiento parecido, totalmente desconectado de lo que es el amor, que es lo que nos está enseñando Juan, que tiene que ver con la procura desinteresada del bien de mi prójimo, y también y principalmente de la gloria de Dios. Así que podemos decir que si lo único que una persona le mueve a no pecar es el miedo al castigo, pues si ese cristiano se ve movido a hacer las cosas solamente por el miedo, si el cristianismo de una persona se basa únicamente en el temor al infierno, pues seguramente no ha comprendido, no ha conocido el evangelio del amor de Dios en Cristo. La vida del creyente es una vida de servicio a Dios, pero no por miedo, sino por amor. Somos siervos por amor. No somos siervos por temor, somos siervos por amor. El amor de Dios en el evangelio de Jesucristo nos constriñe a amar a Dios.
El amor que Dios manifestó para con nosotros en Cristo, pues nos constriñe a amar. Eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es interesante la palabra constreñir, porque esa palabra nos habla de la causa por la cual una persona actúa. Específicamente en ese contexto que está diciendo Pablo en este versículo, es la causa por la cual una persona actúa, lo que le empuja, eso es constreñir, lo que le empuja, lo que le impulsa a hacer lo que hace. La razón de que un cristiano viva para Dios es que el amor de Cristo le constriñe a amarle. Miren lo importante, porque no dice que el temor al castigo nos constriñe. No dice que el miedo al castigo nos constriñe, no. Dice que el amor de Cristo nos constriñe a amarle. Incluso nuestro servicio al prójimo también debe ser resultado del amor de Dios en el Evangelio. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo en 2 Corintios 4:5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y escribiendo a los Gálatas, también dijo algo muy parecido. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Servíos por qué? Por amor. Ven que no dice, sírvanse por miedo, porque si no Dios los va a castigar. No, sírvanse por amor, los unos a los otros. Recordemos que el resumen de la ley no es el miedo, ¿cierto? Miren que eso podría ser la máxima de un legalista. El resumen del amor es el miedo. No. El resumen del amor, el resumen de la ley. El resumen de la ley no es el miedo. El resumen de la ley es el amor. El resumen de la ley no es tenga miedo al castigo. El resumen de la ley es el amor. Pero el verdadero amor, ¿no? Del que hemos estado hablando, el amor que se basa en la justicia y en la verdad. Pero ¿cuántas falsas doctrinas, cuántas sectas pseudocristianas están fundamentadas en el temor servil, en el susto, en el miedo? ¿Cuántas iglesias legalistas mantienen a sus miembros sometidos a punta de amenazas? La iglesia no necesita amenazas humanas, hermanos. La iglesia necesita el evangelio bíblico. El evangelio de la verdad y de la justicia y del amor de Dios es el que necesita la iglesia. Ese evangelio que no es miedo, ese evangelio que es amor. ¿Cuántas personas que profesan fe en Cristo obedecen simplemente por temor, pero no han entendido el evangelio, no aman a Dios, no sirven a la justicia, ni siquiera están de acuerdo con la verdad? Simplemente obedecen por miedo. Y una persona que realmente ha sido redimida, pues vive una vida de servicio a Dios por amor. Ese es el fruto. No servicio nada más, sino servicio a Dios por amor. Es el primer fruto del que nos habla Juan en este texto. Y yo quiero que veamos el segundo, lo que sigue diciendo Juan acerca de esos frutos. El primero es un servicio a Dios por amor. El segundo, una persona que realmente ha sido redimida, manifiesta un segundo fruto que es la vida de adoración. Vida de adoración, es el segundo punto. Y en el versículo 19, Juan continúa diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y aquí Juan parte de una verdad universal en la iglesia de Cristo. Todo verdadero cristiano ama a Dios. Todo verdadero creyente ama a Dios. Y como ya hemos dicho, ese amor no es solo palabras. El creyente manifiesta el amor a Dios de una manera vívida.
en una vida rendida en servicio a Dios, como vimos en el primer punto, pero también en una vida de adoración. El verdadero creyente manifiesta el amor a Dios con servicio y adoración. El amor que el creyente debe a Dios no es un amor común, miren lo importante, es el amor supremo, y ese amor supremo se llama adoración. El amor que profesamos a Dios es supremo, no hay nadie a quien podamos amar igual que a Dios, y en ese sentido podemos decir que el amor a Dios es adoración. Y Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 dice: Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el amor que demos a Dios. ¿A quién más podemos amar así? ¿Acaso nosotros podemos albergar esa clase de amor hacia nuestros padres? ¿O hacia nuestros hermanos? ¿O hacia la esposa o hacia el esposo? No. Es el amor con el que debemos amar única y exclusivamente a Dios. Y el verdadero cristiano está llamado a adorar exclusivamente a Dios. Solo Dios debe ser la razón de nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa comprensión. Nadie más es la razón de nuestra vida, sino solamente Dios. Nadie más puede ocupar ese lugar de adoración, sino solamente Dios. A nadie más podemos amar de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, sino solamente a Dios. Recordemos que los dos mandamientos en los que se resume la ley es el amor a Dios de esta manera con todo nuestro ser y el amor al prójimo ¿cómo? Como a nosotros mismos, ¿cierto? Miren la diferencia. Entonces el verdadero cristiano está llamado a adorar exclusivamente a Dios. Pero el apóstol no solo hace esa afirmación, sino que también la explica. Él explica lo que está diciendo. Juan dice que los creyentes amamos a Dios, pero luego dice ¿por qué? Y esa palabra ¿por qué? Es importante, ¿no? Nos habla de la razón, nos explica lo que está diciendo. Recordemos que ya en versículos anteriores el apóstol nos había hablado de la imposibilidad de que los hombres pecadores amaran a Dios como Él manda, ¿cierto? Y aprendimos que el amor bíblico no es natural en el hombre, ¿cierto? El amor bíblico no es natural. Después de la caída, pues el hombre es un pecador. Así que como dice Juan aquí, hay una razón por la cual un creyente puede amar a Dios. No es una razón natural. Hay una razón por la cual el creyente puede amar a Dios, puede adorar a su Señor como Dios le manda. Esa razón es el amor a Dios, el amor que Dios manifestó en Cristo en el Evangelio. Nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, dice el apóstol Juan. Juan afirma que el creyente puede amar a Dios porque Dios le amó primero. Esa es la razón por la que el creyente puede amar. Si Dios no hubiese amado primero al creyente, pues el creyente nunca habría amado a Dios. Nosotros nunca le habríamos amado por nuestra propia cuenta, pero fue su gracia la que nos hizo amarle. Y nosotros hubiésemos muerto rechazando a Dios, rechazando su ley, su amor, siendo idólatras, siendo rebeldes, de no ser por la misericordia de Dios, de su gracia, de su amor, manifestado en la obra redentora de Cristo. Si no fuera porque Él murió por nosotros estaríamos en nuestra terquedad. En la regeneración, nuestro corazón de piedra, lo hemos visto, ese corazón corrupto, idólatra, fue transformado en un corazón de carne que puede amar a Dios, que puede adorarle, que puede amar la verdad de Dios. La verdadera adoración es fruto del obrar de Dios en el corazón del creyente por el Evangelio. Y eso es precioso, es maravilloso. Nosotros adoramos a Dios solamente porque Él nos reformó, nos transformó a nosotros, nos cambió, nos dio una vida nueva. La verdadera adoración es fruto del obrar de Dios en el Evangelio. La verdadera adoración no es fruto del chantaje, como algunos quieren presentarlo hoy. Como algunas falsas doctrinas lo enseñan. Muchos dicen que Dios nos bendice para que nosotros le adoremos. Eso quiere decir que si no hay bendición, ¿qué pasa? No hay adoración.
Y eso es equivocado. Porque la verdadera adoración del creyente a Dios no es una respuesta a la bendición, sino que es un fruto de la redención, que es muy diferente. Es un fruto de la redención que permanece toda la vida, en todo momento. El creyente adora a Dios en todo momento. La adoración de un creyente muchas veces es inexplicable para el mundo. El hombre natural no entiende por qué un creyente adora. Hay contextos, hay situaciones donde una persona que adora a Dios, pues es una sorpresa para el mundo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25 dice, después, están hablando de los apóstoles en la cárcel, dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y la pregunta es, ¿cómo podían estos hombres que habían sido azotados, con sus espaldas laceradas, todavía con las heridas frescas, cómo podían estos hombres estar cantando a Dios en medio de esa situación, ¿no? ¿Cómo podían estar adorando a Dios en medio de una situación tan difícil, tan dura, ¿no? ¿Cómo podían estarlo adorando? Eso suena a una locura. Pero son muchos los registros históricos de creyentes que fueron martirizados y los últimos minutos de su vida, que fueron de dolor, muchos quemados vivos, de diferentes maneras, pero en sus últimos minutos ellos lo que hacían era adorar a Dios, era glorificar a Dios. La adoración a Dios del creyente es un fruto de la redención, no es solamente una respuesta de la bendición. Obviamente cuando Dios nos bendice, pues uno exalta a Dios, que es el dador. Pero esa no es la razón de la adoración. La razón de que el hombre pueda adorar, la dice Juan aquí en este texto, es porque Él nos amó primero. Es porque Él nos transformó, nos renovó en medio del Evangelio, porque Él nos dio un corazón nuevo. Y eso es maravilloso. Si el único momento en que una persona busca a Dios es en la necesidad, si la única razón de su oración a Dios es el beneficio personal, y si el único motivo de adoración es la bendición que busca de Dios, seguramente no conoce a Dios ni su evangelio de gracia. Hay personas que no buscan a Dios sino en necesidad, que no vienen a la iglesia sino solo cuando están en una mala situación y necesitan la ayuda. En esos casos, esa persona tiene que preguntarse si conoce el evangelio. Si lo único que le mueve a buscarle es la necesidad y si la única razón de su adoración es que recibió una bendición, si cuando no la recibe entonces está mal con Dios, pues seguramente no conoce a Dios. Seguramente no hay este fruto y eso evidencia que no tiene temor a Dios. Este segundo punto nos recuerda que hay un fruto en todo creyente verdadero, hay un fruto en todo cristiano que no puede ser reemplazado, que no puede ser omitido, y es la vida de adoración. La pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo en adoración? ¿Vivimos en adoración a Él? ¿Esa es nuestra vida o simplemente es la respuesta a cuando Él nos bendice? ¿La adoración es nuestra vida, nuestra práctica diaria, cada mañana, todos los días? ¿O simplemente es cuando Dios nos bendice? ¿Buscamos a Dios porque le amamos? ¿Amamos a Dios porque Él nos amó primero? Porque ese es el fruto. Y Juan nos da un tercer fruto, que es la comunión eclesial. La comunión eclesial, la comunión del creyente con la iglesia. En el versículo 20 y 21, Juan concluye diciendo, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Miren cómo dice Juan. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Miren cómo concluye el apóstol Juan, ¿no? El último fruto que podemos ver en este texto tiene que ver con el amor fraternal. El apóstol nos habla de una contradicción evidente en la vida de los falsos maestros gnósticos. Recordemos que él está apuntando a los falsos maestros gnósticos. Él está dando discernimiento a una iglesia que está pasando una situación real, ¿cierto? Con estos falsos maestros gnósticos. Y lo que hace él es apuntar hacia estos maestros falsos y hablar de una contradicción en la vida de ellos. ¿Cuál era? Ellos decían amar a Dios, pero aborrecían a los hermanos. A algunos hermanos que predicaban el evangelio bíblico. Estos falsos maestros se metieron allí, dentro de la congregación, ganaron confianza y luego estaban aborreciendo a los verdaderos creyentes que predicaban el evangelio bíblico. Y como toda secta, ellos crearon divisiones entre la comunidad, incitando enemistades, pleitos, celos. Y eso es importante que lo veamos porque ese es el fruto del falso maestro. Divisiones, celos, contiendas, pleitos entre el uno y el otro. Y nosotros debemos tener cuidado con eso. Y Juan afirma categóricamente en este texto que pretender amar a Dios aborreciendo a los hermanos en Cristo es una contradicción. Que eso es evidencia de la falsedad de la profesión de fe de alguien. Decir que amamos a Dios y aborrecer a nuestro prójimo es una contradicción. ¿Por qué? Porque la iglesia es la familia de Dios. Y porque cada creyente es hijo de Dios. Y Juan dice que si realmente amamos a Dios, al Dios invisible, al Dios que no podemos ver, no podemos entonces aborrecer a los hijos de Dios, a nuestros hermanos en la fe, que sí podemos ver, con quienes sí podemos compartir, a quienes sí les podemos nosotros mostrar ese amor físico y verdadero que la Biblia nos exige. Por la regeneración se nos dio un corazón nuevo, capaz de amar a Dios, como vimos ahí en el segundo punto, ¿cierto? Pues por ese mismo corazón nuevo que se nos ha dado en la regeneración, también podemos amar a los hermanos, también podemos manifestar amor fraternal como iglesia. Y esa capacidad de amar a Dios que se nos dio en la regeneración es la que nos permite también amar a nuestro prójimo, es la que nos permite también tener comunión como iglesia. Recordemos que la palabra comunión es común unión. Es ese nuevo corazón que nos ha sido dado en la regeneración el que nos permite tener una comunión con nuestros hermanos en la fe, el que nos permite tener comunión con una iglesia local visible. Como dice Juan aquí, una iglesia visible. Nuestros hermanos son visibles. Primeramente porque, como estamos viendo, el creyente anhela tener esa comunión, ¿no? Entonces todo el que se convierte a la fe realmente, todo el que ha sido salvado por Dios, pues tiene ese anhelo de compartir con los hermanos que han pasado la misma situación, que han tenido la misma experiencia de conversión que él. Es en la comunidad de fe que nosotros podemos compartir y participar de ese amor. Es en la comunidad de fe que nos podemos apoyar, que nos podemos escuchar, que nos podemos aconsejar, que nos podemos animar. Es dentro de la comunidad de fe que podemos manifestar ese amor fraternal, por eso es importante. Así que todo creyente pertenece a una comunidad de fe sencillamente por el hecho de que su nuevo corazón se lo constriñe, como decía el apóstol Pablo, se lo impone, se lo demanda, ¿cierto? Pero Juan también nos da otra razón. Y es que este amor fraternal es un mandato de Dios. Este amor fraternal y esta participación en la iglesia local visible es un mandato de Dios. Porque el amor fraternal es un mandato de Dios. Juan dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él.
Mire, aparte de que tenemos un corazón nuevo que nos demanda, que nos constriñe a amar primeramente a Dios, pero también a nuestro prójimo, también tenemos el mandato de Dios, el mandato de nuestro Señor que nos dice que debemos amar a Dios, pero también amar al hermano. Y este mandato solo puede ser cumplido haciendo parte de una iglesia local, de una comunidad de fe visible. No hay otra manera. ¿Cómo puede usted expresar el amor del cual Dios demanda de usted si no es dentro del ámbito de una iglesia local? ¿Cómo puede amar usted al hermano a larga distancia? Es imposible. El amor no es solo un concepto teórico. No es solamente algo que se deba enseñar y ya. El amor es necesariamente práctico. El amor es necesariamente práctico. El amor es el cumplimiento de la ley y eso quiere decir que el amor son acciones. Si el amor es el cumplimiento de la ley, el amor son acciones. Pero no solamente palabras, sino acciones. Y por eso cuando se le preguntó a Jesús acerca de la ley, ¿cómo respondió él? Él respondió con una parábola acerca del amor. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Lucas capítulo 10, versículo 25, recordemos esta parábola, quiero leerla para que entremos en esa sintonía con lo que el Señor Jesús habla del amor fraternal y de la comunión como iglesia. Dice, Lucas capítulo 10, versículo 25, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leer? Aquel respondió y respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mire, queriendo justificarse a sí mismo, él responde, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel lugar, por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Ve y haz tú lo mismo. Miren esta parábola del amor cómo termina. No solo con palabras, sino con acciones. Ve y haz tú lo mismo. Miren la práctica. La práctica de una vida en iglesia. La práctica de una comunión eclesial. Juan nos está enseñando que uno de los frutos evidentes de la verdadera regeneración es el amar la familia de Dios. Es la comunión como iglesia. Y esa comunión es necesaria. Y es una evidencia de un verdadero cristianismo. Y eso nos tiene que hacer replantear nuestra forma de ver la vida cristiana, ¿no? Algunos piensan que ser cristiano es creer que Jesús es el Señor y hacer lo que dice la Biblia así sea solo. Pero el asunto es que nosotros no podemos cumplir la Biblia en soledad. Necesitamos un prójimo a quien amar. Necesitamos unas personas con las cuales pulir nuestras debilidades, nuestros pecados, con unas personas que nos van a colaborar en nuestro crecimiento, unas personas que nos van a llamar la atención, que nos van a amonestar,
Necesitamos una iglesia local donde nos disciplinen. Si usted piensa que no necesita una iglesia local es porque usted piensa que usted es perfecto, que usted no necesita que nadie le llame la atención, pero eso es mentira, eso es falso. Todos nosotros necesitamos quien nos llame la atención, incluso nosotros los pastores. Y eso es algo precioso en la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana somos grupos de pastores, de ancianos y pastores que nos llamamos la atención. Para eso estamos los unos a los otros. Nos llamamos la atención. Y si uno de nosotros huye cuando le llaman la atención, pues sencillamente es porque él cree que él no peca. Porque cree que él es perfecto. Y eso no debería ser así. Todos nosotros somos pecadores. Y necesitamos que nos llamen la atención. Necesitamos que nos amonesten. Necesitamos incluso que nos discipline. Eso es cristianismo. Nosotros pertenecemos a un cuerpo en donde vamos a ser enseñados, donde vamos a ser animados, pero también donde podemos ser disciplinados para nuestro bien. Así que todos los cristianos participamos de la disciplina, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando un cristiano se va porque lo disciplinaron, cuando un pastor se aparta del grupo de pastores porque lo disciplina, pues está mostrando la misma rebeldía de un joven, de un niño, de un muchacho, que su padre lo disciplina, él se va de la casa. Es una necedad. Está diciendo, yo no necesito disciplina de nadie. No, todos nosotros tenemos que agachar la cabeza y decir, yo necesito que me corrijan. Yo debo agachar la cabeza y decir, sí, yo hice mal. Y eso solo se puede hacer en el ámbito de una iglesia local. Todos nosotros necesitamos amonestación, disciplina, consejo. Si nos la supiéramos todos, pues no necesitaríamos de nadie más. Podríamos andar solos en este mundo sin ayuda de nadie, pero la Biblia nos dice una y otra vez, ustedes que han leído las cartas del apóstol Pablo, una y otra vez nos llama a amonestarnos, nos llama a aconsejarnos, nos llama a animarnos. Nosotros necesitamos los unos de los otros. No es verdad que usted puede tener un cristianismo en su casa sin necesidad de una iglesia local. Eso está mal. Juan nos está enseñando que uno de los frutos evidentes de la verdadera regeneración es amar la familia de Dios, es la comunión como iglesia. Si realmente Dios te ha amado en Cristo y si realmente has sido regenerado, como dijo Jesús, ve y haz tú lo mismo. Como dice el Señor, ve y haz tú lo mismo. Ve y ama a tu prójimo. Ve, únete a una iglesia local y manifiesta amor fraternal y recibe el amor fraternal de los creyentes. Si no tienes una comunidad de fe, si no practicas y no participas del amor fraternal dentro de una iglesia local, pues ve a buscarla, ¿no? Busca una congregación bíblica. Hay personas que han tenido fracasos con iglesias y que piensan que esto es como la excusa para no volver a tener o a no volver a pertenecer a una iglesia local, pero eso es cerrado. Los fracasos que hemos podido tener en el pasado no son excusa válida para ignorar el mandato de Dios. Dios nos ha mandado, como dice Juan aquí en este texto, amar a nuestro prójimo, y eso solo lo podemos hacer en el ámbito de la iglesia local. Ahorita hay una situación que es un poco preocupante en las iglesias, ¿no? Y es que a causa de la tecnología está muy de moda las famosas iglesias virtuales o las iglesias de realidad virtual, que no son otra cosa sino que cada uno se quedó en su casa y se conectó un rato a escuchar el culto. Pero con todo respeto, mis hermanos, quiero decirles que eso no es una iglesia, no es una comunidad realmente de fe. Primeramente, por pura definición natural. La palabra iglesia significa asamblea de los llamados afuera. Y una asamblea es una reunión de los miembros reales de un cuerpo constituido oficialmente. En una iglesia virtual, en una iglesia donde todos estamos distantes, pues obviamente no hay una unión real. Y obviamente mucho menos va a haber una oficialidad real. Por ejemplo, ¿cómo se bautiza una persona en el mundo virtual? ¿Cómo se derrama agua sobre la persona?
¿Cómo se participa de un verdadero bautismo? Ahora, otra cosa con este modelo de iglesia es lo que nos está enseñando Juan aquí en este texto. La iglesia local es el contexto donde expresamos amor los unos a los otros. Donde expresamos primeramente adoración pública a Dios, pero también donde expresamos y manifestamos el amor fraternal, donde tenemos comunión eclesial. Y eso solo es posible dentro de una reunión física del pueblo de Dios, como se ha hecho a través de toda la historia. ¿Cómo amamos fraternalmente si somos solamente muñecos en una pantalla? Hoy en día hay muchos que allá en su camita se ponen los audífonos y se conectan. Eso es la comunión eclesial. De esa manera yo puedo participar y, ¿verdad?, tener relación fraternal con mis hermanos. Podemos vernos, consolarnos. ¿Podemos practicar el amor fraternal? No. Y yo no estoy en contra de la tecnología. Ustedes saben que en pandemia usamos de la tecnología, y todavía tenemos muchas cosas que estamos a favor de la tecnología, pero no podemos llegar a un punto en donde la tecnología reemplace la realidad. Nosotros necesitamos reuniones reales, reuniones donde podamos tener este amor fraternal. Yo recuerdo en pandemia que la situación nos hizo apartarnos bastante y ya la gente decía, ¿cuándo volveremos a tener la comunión que teníamos antes? ¿Cierto? Y gracias a Dios ya podemos estar plenamente como iglesia reunidos y eso es maravilloso. Pero no podemos reemplazar la adoración a Dios física, pública que hacemos en un culto. Así que podemos concluir diciendo que hay 3 frutos imprescindibles que produce el Evangelio en la vida de cada creyente verdadero. ¿Cuáles son? El primero es una vida de servicio a Dios, pero no por miedo o por temor servil. Porque el temor servil desconoce la verdad y la justicia y el amor a Dios, sino por amor. Por el amor que Dios manifestó en Jesucristo en el Evangelio. Ese amor que nos constriñe a amar a Dios y a servirle de todo nuestro corazón. Ese debe ser el fruto. El primer fruto es el amor, el servicio a Dios por amor. Servicio a Dios por amor. El segundo fruto es una vida de adoración. En la regeneración, nuestro corazón de piedra, corrupto, idólatra, fue transformado en un corazón de carne, un corazón que puede adorar a Dios, un corazón que puede servirle en espíritu y verdad. La verdadera adoración, dijimos, es el fruto del obrar de Dios en el Evangelio. Miren que la verdadera adoración no es una iniciativa humana, es fruto del obrar de Dios en el corazón del hombre. Dijo Juan, nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. La pregunta es, ¿por qué buscamos nosotros a Dios? ¿Realmente le estamos amando a Él? ¿Estamos verdaderamente amándole al Señor? El tercer fruto es una vida de comunión con la iglesia, como la familia de Dios, en la que podemos expresar nuestro amor y adoración a Dios pública, pero también donde podemos manifestar de manera práctica el amor a nuestros hermanos en Cristo, donde podemos tener una comunión como iglesia. Yo quiero terminar haciendo algunas preguntas. ¿En qué se funda tu vida cristiana? ¿En qué se funda tu vida cristiana? ¿En el miedo o en el amor? ¿Obedeces bajo amenaza o obedeces por amor a Dios? ¿Temes a Dios o simplemente temes a las consecuencias? ¿Comprendes la justicia, la verdad de Dios revelada en la palabra o simplemente estás huyendo de las consecuencias? ¿Por qué buscamos a Dios? Esa es otra pregunta. ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué le manifiestas adoración? ¿Por Él
por lo que es Dios para tu vida? ¿O simplemente cuando Dios te saca de un aprieto? ¿Estás comprometido con una congregación local? ¿Tienes un compromiso con una congregación local de manera que puedes hacer pública tu fe y manifestar el amor fraternal con los miembros de la iglesia? ¿Puedes cumplir el mandato del Señor que dice que nos amemos los unos a los otros? ¿Tenemos una congregación donde nos enseñan, nos discipulan, pero también nos disciplinan? Estos tres frutos son indispensables y nos tienen que hacer meditar, pero no meditar acerca de mi hermano, de mi amigo, no. Esto nos tiene que hacer meditar de nosotros, de nuestra comunión, de la verdad de nuestra profesión de fe. Que Dios nos ayude cada día, que Dios nos bendiga y nos permita vivir en estos tres frutos que nos enseña el apóstol Juan. Vamos a terminar orando al Señor. Amado Señor, queremos agradecerte por este precioso tiempo que tú nos has enseñado. Gracias porque a través de este estudio vemos tres frutos imprescindibles de todo creyente. Frutos que no son a causa de nuestros esfuerzos, a causa de nuestra disciplina, de nuestra entrega, sino que son frutos que produces tú en nosotros, que produce tu gracia en nosotros, que produce tu espíritu. Señor, ayúdanos cada día. Ayúdanos a vivir en servicio a ti por amor. Ayúdanos, Señor, que lo que mueve nuestro corazón, nuestras acciones no sean miedo a las consecuencias, sino el amor al Dios soberano, a ese Dios que nos ha amado en Cristo, que nos ha redimido. Que no vivamos nosotros en el miedo, sino como dice Juan, que nosotros podamos vivir en la certidumbre, en la confianza para el día del juicio, que nosotros podamos vivir en esperanza. Señor, sirviéndote a ti por amor, Señor, ayúdanos. Limpia nuestro corazón y guíanos cada día a una vida rendida a ti por amor, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial. Oramos también pidiéndote, Señor, que nos ayudes a tener comunión con los hermanos, a manifestar un amor fraternal verdadero, Señor. Que nos permitas hacer verdaderamente parte de una congregación, que podamos nosotros servir a los hermanos a través de los dones, de la práctica del amor fraternal. Ayúdanos, Padre. Queremos pedirte que nos permitas servirte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Te damos muchas gracias por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.